Hacía algún tiempo no me paraba aquí en este lugar. Y en realidad es un privilegio, es algo maravilloso poder compartir con ustedes lo que el Señor le entrega a uno y saber que Él lo hace con un propósito especial para edificar nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, para afianzarnos, para cimentarnos más en esa roca que es su Hijo amado. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él se glorifique en esta mañana. Señor, ese es mi anhelo, bendito Dios. Que seas tú exaltado, Señor. Que seas tú glorificado, Señor, en medio de tu pueblo. Que seas tú, Señor, alabado y bendecido, Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque tú envías tu palabra, Señor, con un propósito. Porque tú eres el que vas delante de nosotros. Porque eres tú, Señor, quien siembras esa semilla dentro de nuestros corazones, Señor, la cual sabemos que a su momento da el fruto, Señor, que tú deseas. Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el discernimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea anclando en nuestras vidas, Señor, ese mensaje, Señor, que tú quieres que llevemos, que tú quieres que recordemos, Señor, ese mensaje, Señor, en el cual, Señor, vamos a ver mucho de tus maravillas, Señor, y de tu amor hacia nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo voy a comenzar el mensaje de hoy con una pregunta. Y es la siguiente: quien haya sentido miedo alguna vez en su vida, por favor, póngase de pie. ¿Pueden ver a su alrededor? Todos estamos de pie. ¿Sí? Pueden sentarse, hermanos. De hecho, en el día de hoy, puede ser que muchos de nosotros estemos teniendo miedo. Que ese miedo esté allí albergado en nuestros corazones. Ahora, nosotros no debemos tener ningún conflicto con esa situación. Y de hecho, los felicito porque aquí se comprueba de que en sus vidas no hay ningún conflicto por el hecho de tener miedo. Es decir, no nos tenemos que avergonzar de esa situación, de esa circunstancia que a veces pasa en nuestra vida. De hecho, por allá en el comienzo de las Escrituras, en Génesis capítulo 3, verso 10, nos dice el Señor: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunta el Señor. Y el hombre responde, y él respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo. Esa es la respuesta de Adán. Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esto es importante que lo pongamos en contexto, porque aquí nos damos cuenta que el miedo viene y siempre ha estado allí. El miedo, digámoslo, podríamos decirlo, es un producto precisamente de la caída del hombre allí en el huerto del Edén. Dios sabe que nosotros tenemos miedo. Y justamente vamos a
a escuchar cómo el Señor quiere reconfortarnos ante esta situación, trasladarnos del miedo a la confianza, trasladarnos del temor a la fe. Amén, hermanos. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana con el poder de su palabra. Y hablando del poder de su palabra, entonces vamos a ir a Primera de Juan, por favor, capítulo 4, para ir centrando el mensaje en los términos que el Señor quiere. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Y tal vez este es un pasaje que nosotros hemos escuchado en alguna ocasión y aún es más, tal vez es un pasaje que en algunas veces nosotros hemos podido recitar. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Y vamos a leer. En el amor, dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es bueno tomarlo totalmente el pasaje, porque aquí el Señor tiene muchas cosas para hablar a nuestro corazón. ¿Ah? Primera Juan, ¿no? Sí. Capítulo 4. ¿Ah? No es ese. Pues dice aquí que no aman a conocer a Dios porque Dios es amor. Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Es el 18, tío. Es el sí, perdón, 18. Sí. Acá lo tengo, 18. Primera Juan capítulo 4, verso número 18. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice la palabra. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender acerca de nuestros miedos y nuestros temores, porque siempre van a estar allí. En algunas ocasiones se van a manifestar más intensamente que en otras. Y es que ese temor es producto de las dudas. Amén. De esas dudas que nosotros pudiéramos tener precisamente en lo que nos está diciendo aquí la palabra. Dudas que tenemos en el amor de Dios. Del amor de Dios para nosotros. Y eso es lo que quiere aclararnos esta mañana el Señor. En la parábola del hijo pródigo, que la podemos encontrar en Lucas capítulo 15, no lo vayan a buscar, nos ilustra un poco acerca de este punto que nosotros hablando. Dice la palabra del Señor en Lucas 15, versículo 18, habla aquí el joven. ¿Se acuerdan de ese joven que le había pedido toda la herencia a su padre y se había marchado y había dejado, después de que se había gastado todo, estaba padeciendo un gran hambre? Y ya llega el momento en el cual ese muchacho hace una reflexión allí en su vida. Y allí en el verso 18 nos ilustra un poco acerca de esa reflexión, de la reflexión que hace este chico en ese momento. Dice: me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, eso comienza a pensar él, ¿sí? Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y tomó rumbo a su casa, de regreso a donde su padre, pero pensando en esto.
¿Sí? En el corazón de este joven había dudas acerca de si él nuevamente sería aceptado por su padre. Y eso lo deja ver allí. Tenía tantas dudas que él está como montándose en una película, ¿cierto? Allí acerca de esa aceptación. Pero nunca este joven presupuestó, nunca creyó, ni nunca se llegó a imaginar esa bienvenida que su padre le iba a dar en aquella ocasión. Y todos conocemos esa bienvenida que el padre le dio en aquella ocasión a este joven. Ahora, el por qué no se llegó a imaginar que eso llegaría a ocurrir, precisamente por lo que el Señor nos está diciendo allí en 1 Juan. Porque en su corazón no había sido perfeccionado el amor de Dios, el amor de su Padre. Él lo único que pensaba era: mi padre debe estar ofendido. Mi padre, mejor dicho, y con toda razón, tiene motivos para desecharme. Pero en su pensamiento, lo que nos deja ver la palabra es que no había sido perfeccionado el amor del Padre en él. Amén. Como nos dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y por eso él temía, tal vez, que no iría a ser aceptado. Igualmente, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, en cualquier momento de nuestra vida. Pero Dios quiere que aprendamos y entendamos que cuando el temor o el miedo visita en el corazón, es lo único que yo tengo que afirmarme y lo único que debo hacer es anclarme en el amor de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Afirmarme en cuanto Dios me ama. Él va a velar por mí en cada momento de mi vida. Y si no es así, de lo contrario, cuando el temor toque las puertas de mi corazón, ¿qué es lo que va a sobrevenir? La duda. Así como este chico estaba dudando. Y vamos a preguntarnos, tal vez, ¿de veras Dios será que va a intervenir a mi favor? ¿Dios hará algo por mí? Y todo esto comienza a generar dudas hasta el punto que es el miedo el que me va a atrapar. Se convertirá en temor, en aflicción, y eso conlleva a llevarme al desespero, a quitarme el sueño, a quitarme la paz. Pero la Escritura deja en claro que esto es porque no ha sido perfeccionado el amor de Dios en mí. Que eso es lo que nos está mostrando el Señor en esta mañana. Que no ha sido perfeccionado el amor de Dios en nuestros corazones. Escucha bien, hermanos. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Amén. A pesar de lo que tú seas, Dios te ama. A pesar de lo que yo soy, Dios me ama. Ahora, no estoy diciendo con esto que Dios esté contento como yo soy, porque tengo muchas imperfecciones. Porque en muchas ocasiones no estoy andando en su voluntad, pero eso ya es otro asunto, que no tiene que ver con el amor de Dios. Es decir, una cosa no lleva a que el Señor deje de amarme. Amén. Como les digo, esto sería otro asunto totalmente diferente. Eso es otro cantar, mejor dicho. El amor de Dios
hacia tu vida, hacia mi vida, es siempre permanente, porque ese amor siempre es incondicional. De hecho, Dios se ha revelado dentro de unos atributos que Él tiene. Podemos enmarcar uno que es muy importante cuando la Escritura nos dice: Dios es amor. Amén, hermanos. Dios es amor. Y además de eso, cuando Él nos dice que Él es amor, también la Escritura nos dice que en Él no hay sombra de variación. Es decir, que Él no va a cambiar ese atributo que Él tiene de la noche a la mañana. En ningún momento lo va a cambiar. Esto quiere decir que yo, digamos, que depende de lo que yo haga, Dios va a disminuir el amor por mí. No, eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en Él no hay sombra de variación. Y tampoco por mucho que yo haga, va a aumentar el amor por mí. Ese amor es único. Amén, hermanos. Ahora, lo que sí debemos tener nosotros en cuenta, como hijos de Dios, es que debemos crecer en ese amor. Lo que nos dice la Escritura allí en 1 Juan, perfeccionarnos en el amor de Dios. Amén, hermanos. Es tanto que ese pasaje habla de los resultados si yo no llego a hacer. Viene el temor, viene el miedo. Si yo no soy perfeccionado en el amor de Dios, eso es lo que se va a producir: temor y miedo. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Dios sabe que nosotros vivimos circunstancias que producen temor en nuestros corazones. Ahora, Él no se va a enojar por eso. Él nos va a seguir amando, nos sigue amando, a pesar de mis deficiencias, a pesar de mis dificultades. Amén, hermanos. Voy a leerles una definición de temor, de miedo. Es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra definición de temor, de miedo, es la siguiente: es un sentimiento de desconfianza impulsado a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y yo creo que esta definición queda tan clara en un pasaje que encontramos en la Escritura. Todos recuerdan a Job, ¿cierto? A Job, que pasó por una tragedia en su vida, dura. Lo perdió todo. Perdió sus hijos. Quedó enfermo. Y la definición que acabamos de leer dice: es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y la Escritura nos deja ver que Job pasó por esto. Job capítulo 3, les leo verso 25 y 26. Mira lo que está diciendo Job: porque el temor que me espantaba me ha venido. Él pensaba
pasaba. Él, allá dentro de su corazón tenía algún temor. Y precisamente de pronto era el temor de perder lo que él poseía. Aún perder sus propiedades y perder a su familia. Y aquí lo está diciendo, porque el temor que me espantaba ha venido y me aconteció lo que yo temía. Tremendo, hermanos. No he tenido paz, no me aseguraré, ni estuve reposado. Es decir, dice, no he tenido paz, no me aseguraré, ni estuve reposado. No obstante, me vino tribulación. En ningún momento, aquí lo que nos está diciendo la Escritura, que en ningún momento Job descansó en el Señor. Eso nos está diciendo ahí la Escritura. Ahora muchos de nosotros estamos pasando conflictos por circunstancias adversas o tal vez hemos pasado por eso, en el cual nosotros pensamos que no tenemos solución a ello. ¿Amén? ¿Sucede eso? Sí, continuamente. Pero recuerda que el miedo va a provocar esa sensación de peligro que puede ser real o imaginario. Pero sobre todo, el temor produce esa desconfianza. Y esto nos hace dudar de que Dios está que Dios está con nosotros. Nos hace dudar hasta de eso que está en la Escritura. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí vamos a entrar, ahí sí vamos a buscar en el libro de Jueces, por favor, capítulo 7, porque vamos a comenzar a darle un poquito más de forma a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Jueces, capítulo número 7. Y es bueno que se lean todo ese capítulo. Vamos a escoger algunos versículos de allí para poder contextualizar. Mucho más el mensaje. El Señor, aquí en esta escritura, que como le digo nos va a servir de referencia. Yo ahorita les voy diciendo los versículos. Aquí nos cuenta la Escritura de que el Señor una vez llamó a Gedeón y le dijo: ven, aquí hay unos enemigos que están merodeando, que están en contra de mi pueblo, ¿sí? Que eran los madianitas. Amén. Pero entonces yo quiero entregar a esos madianitas en tus manos. Yo quiero que tú derrotes a esos madianitas. Y nos cuenta la Escritura que Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres. Escúchalo bien, tenía un ejército de 32,000 hombres. El Señor entonces lo invita a combatir con esos madianitas, amelacitas, todos esos que eran enemigos del pueblo de Dios. Ahora
en el versículo número 2, dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: ya estamos en el verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos de mi pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. ¿Cómo dijo? ¿El que qué? Quien tema. Que ese es el tema del diálogo. Quien tema, ¿qué debe hacer? Devuélvase. ¿Cierto? Devuélvase desde el monte Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Quedaron 22,000. Pero quien tema, no arriba, no quien tema el enemigo. Sí, quien tema el enemigo. Porque ellos sabían que el enemigo tenía un ejército mucho más grande. Que le den miedo de vuelta. Devuélvase, sí. Vuelta atrás. ¿Sí? Y bájese. Ahora, pero aún el Señor dice: no, en realidad es que todavía son muchos. En realidad todavía son muchos. Entonces, él le da unas instrucciones a Gedeón para escoger unos cuantos. Para escoger, no unos cuantos, yo diría unos pocos. Verso número 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaron. ¿Cuántos eran al comienzo? 32,000. ¿Ahora cuántos hay? 300. Verso número 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate, desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón? ¿Qué le estaba confirmando Dios allí a Gedeón? La victoria es tuya. No. Tú vas a ser vencedor. Tú vas a derrotar a esos amalecitas. Desciende. Los he entregado en tus manos, dice el Señor, le dice a Gedeón. Escúchalo bien. De 32,000 únicamente quedaron 300. Y en el verso 9 el Señor le confirma la victoria. Amén. Pero le dice lo siguiente. Luego le dice lo siguiente: Gedeón, si tú tienes duda, lo estoy parafraseando, si tú tienes duda de que te voy a dar la victoria, entonces desciende con tu siervo al campamento y escucha lo que están hablando allí. Porque lo que ellos están hablando allí te van a confirmar de que yo te voy a dar la victoria. Verso 10 es ese, ¿no? Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento.
Mejor dicho, Dios lo que le está diciendo a Gedeón en este momento, mira, esto lo vas a hacer solo y solamente si tú tienes duda. Pero ahí en ningún momento vemos que Gedeón diga, no, no, Señor, no es necesario. Con 300 estamos sobrados. Eso no es lo que dice ahí adelante. Con esos 300 es más que suficiente. ¿Cómo voy a poner en duda lo que tú me estás diciendo? Yo estoy enteramente convencido que tú la victoria me la vas a dar con esos 300. ¿Eso lo tuvo Gedeón en su corazón? No. No pasó eso por el corazón de Gedeón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nos lo confirma más adelante. Él no dice, me quitaste miles. ¿Sí? Porque es que le quitó 31.700. Eso le quitó el Señor. Me quitaste miles, pero no importa, vamos para adelante. Tú me vas a dar la victoria. No. Eso no fue lo que sucedió. ¿Qué hizo Gedeón? Tomó a su siervo, amén, y descendió. El Señor le dijo, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Es decir, ya vas a llegar a la batalla que yo te estoy proponiendo. Versos 13 y 14. ¿Cuál está? Está mentiendo. Versos 13 y 14. Cuando llegó Gedeón, eso aquí nos está confirmando que Gedeón no confió en el Señor. Igual criado, venga, vamos a ver qué es lo que están hablando allá, qué es lo que están diciendo. Dice, y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Mire, el Señor le da a uno de los enemigos, le da un sueño, ¿sí? Pero no solamente le da el sueño, y su compañero respondió y dijo, esto al compañero le da la revelación del sueño. En el verso 14 dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. ¿Es hermoso? Es hermoso. Entonces, ¿qué es lo que provocó? ¿Cuál respuesta provocó el Señor en el corazón de Gedeón? Que en realidad sí le iba a dar la victoria con únicamente 300 hombres. Dios conoce nuestra fragilidad, Dios conoce nuestra debilidad.
Aún ante todos esos asuntos que Él continuamente nos está pidiendo que hagamos. Y Él nos da indicaciones. Y nosotros a veces no nos atrevemos a dar el paso. Nos negamos a caminar en fe. Él siempre quiere darnos una palabra que cambie nuestra perspectiva, que cambie esa perspectiva de la situación adversa que nosotros tenemos, para que nosotros tengamos confianza. Ahora, Dios quiere que nosotros tomemos su palabra, la metamos dentro de nuestro corazón, así como lo hizo Gedeón. Tomó esa palabra, la metió dentro de su corazón, pues inicialmente no la tomó. Pero el Señor en su infinita sabiduría sabía que Él estaba reteneroso. Por eso, y tal será que Dios conoce la situación de nosotros, que como en el caso de Gedeón, le dice: pero si no estás convencido, baja con tu siervo. ¿Sí? Ahora, Él quiere que nosotros tomemos esa palabra, la anclemos allí en nuestro corazón y comencemos a declarar y a vivir conforme a esa palabra, hermanos. ¿Sí? En Isaías capítulo 51 nos muestra algo muy importante que Dios le habla al profeta Isaías. Y aquí se trata de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo y estaba en esa esclavitud, pero Dios no se había olvidado en ningún momento de ellos. ¿Sí? Y Dios lo que quiere decir, que el amor de Él va a restituir lo que ellos habían perdido. Pero lo menciono así porque en realidad quiero centrarme en un versículo, y se lo voy a leer en la versión PDT, que es el de Isaías capítulo 51, verso 7. Y dice así: escúchenme ustedes, los que conocen la verdad, pueblo que tiene presente mi enseñanza, no tengan miedo. ¿Quién conoce la verdad? ¿Aquí quién conoce la verdad? Levante la mano, que conoce la verdad. Todos la conocemos. O sea que este versículo lo está hablando directamente a ti, me lo está hablando a mí. Escúchenme ustedes, los que conocen la verdad, pueblo que tiene presente mi enseñanza. Amén. No tengan miedo. Ustedes, los que toman en serio, los que tienen oído de discípulo, esto es lo que yo les estoy diciendo. A ustedes les digo hoy que en medio de la aflicción, de la escasez, de la enfermedad, en medio de todo lo que estés pasando, en medio de lo que está pasando en un familiar o un amigo tuyo, tiene que ser perfeccionado mi amor en ti. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora la pregunta es esa: ¿ese perfecto amor
está en mí. Y perfecto amor quiere decirnos el Señor, tú conoces en realidad lo que es el perfecto amor. Efesios capítulo 3. Dice lo siguiente, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que Cristo por fe habite en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, a fin de que se perfeccione el amor de Dios en ti, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es decir, para que seáis llenos del perfecto amor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en la Escritura. Amén, hermanos. Aún nosotros en muchas ocasiones tenemos presupuestado de que todo nos va a salir bien. Sin embargo, viene la duda, y esa duda comienza a producir temor en nuestros corazones. Pero el Señor te dice y me dice, si conoces y tomas en serio la verdad, esa verdad que tú conoces, esa verdad que te he hablado una y otras veces, muchas veces, dice, escúchame, no temas. Ahora, conoces la verdad y alzamos la mano todos, ¿cierto? Pero viene una pregunta que es un poco más interesante, que es mucho, que tal vez esta pregunta nos debe sacudir un poquitico. ¿Esa verdad está en tu corazón? Si temes, tal vez no esté en tu corazón. Aún si temes, de todas formas el Señor te quiere recordar que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y nos quiere recordar también que el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos en su amor. Y luego Isaías allí hace una oración y recuerda lo que a sus antepasados le había sucedido. Lo recuerda por allá desde Moisés, viene hasta Abraham y todo eso, ¿sí? Y al reflexionar y al recapacitar, se ha dado cuenta que Dios siempre ha sido bueno con su pueblo. Pero ahora están pasando esa circunstancia, esa adversidad, y ahí es donde Isaías se coloca en oración y comienza a reclamarle a Dios, o a decirle, no a reclamarle sino a orar, a decirle, sí,
En realidad, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que nos amas, el que siempre has estado atento a nosotros. Ahora, ¿cómo no vas a mover tu brazo en este instante para sacarnos de esta circunstancia? Y más adelante el Señor le da una respuesta y le dice: el desterrado pronto será liberado y no morirá en la cárcel. Y esa cárcel puede ser la cárcel del temor, ¿no? En la cual quedamos nosotros atrapados por muchas circunstancias que puedan pasar en nuestra vida. Ni le faltará su pan. A veces sentimos temor en la parte financiera, en la parte de nuestro sustento, porque yo soy el Señor tu Dios. Y viene y le recuerda que agita el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mi palabra en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto. Tú eres mi hijo. Y puedes escuchar la voz de Dios en esta mañana. Ustedes no se imaginan cuántas veces está esa palabra en la Escritura, en uno, en otro lugar, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento: no temas.